Entró Jesús en una sinagoga. Había un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos estaban pendientes al acecho para saber si Jesús lo curaba en sábado para poder acusarlo. Dice el hombre que tenía la mano: levántate ahí en medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o dejarla acabar? Ellos se quedaron en silencio, los fariseos. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, le dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra Jesucristo para ver cómo acabar con él. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 1 al 6. ¿Por qué la dureza de corazón? Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 17 de enero, año 2024. Nuestro santo para hoy es el padre del monaquismo cristiano. Es ilustre del monaquismo. Es del siglo II, está ubicado en Atenas, Grecia, y está corriendo el año 250 de la historia de Grecia, cuando aparece este hombre maravilloso y se convierte en un ilustre padre de los monjes cristianos y modelo de la espiritualidad ascética. A los 19 años de edad, fue a la Eucaristía y escuchó una frase del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo que decía: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y esa frase lo impactó. Hizo exactamente eso. Abandonó todo, abandonó el mundo, se fue para la soledad, para la vida ermitaña, para el sacrificio, para la penitencia, para la vida de oración, y formó toda una identidad en la iglesia. Entonces aparece en la iglesia una modalidad de vivir la espiritualidad cristiana que se llama el monacato cristiano, que hace referencia a un estilo de vida de unas personas que se caracterizan porque se separan del mundo. Buscan allí las montañas, la soledad, están allí solo en la oración, en el sacrificio, abandonan todo, lo entregan todo por Dios. Allí es donde nace esa palabra del monos, que significa estar solo, aislado, eremita en un desierto. Pero también hay otras palabritas que aparecen cuando la persona no decide estar sola, sino en comunidad, pero seguir ese mismo estilo de vida, que son los monjes, que se conoce esa palabra tradicional en la Iglesia Católica, hablar de los monjes, o el cenobitismo, que es la vida en comunidad. Entonces, si se practica la vida en comunidad, entonces aparece el monje, la monja, y allí también se llama eremita o yermo, o el monasterio. Pueden dividirse en partes, sí, claro: eremitas, que viven solo en el desierto; los anacoretas, que practican la vida solitaria; y también existen monasterios mixtos donde se puede practicar un estilo de vida espiritual. Hay una buena variedad. Ahí tenemos al padre del monaquismo en la Iglesia Católica, se llama San Antonio Abad. ¿Por qué la dureza de corazón? Buena pregunta. ¿Por qué hay una buena cantidad de personas en la sociedad pendientes qué persona comete un error
para ir a acusarlo, para estar en contra de él. ¿Por qué existen tantos hipócritas en una sociedad? ¿Por qué existe tanta persona haciéndole tanto mal a los demás en una sociedad? ¿Por qué la sociedad le dice los padres a sus hijos, tenga mucho cuidado, mire con quién se mete, mire a quién le da confianza, tenga mucho cuidado en la sociedad? Tenemos a un Jesús de Nazaret que se enfrentó a esa realidad tan fea y tan maluca en una sociedad, que una persona, a pesar de ser creyente, practicante y de oración, y todavía hace eso. Entonces la sociedad se pregunta, ¿cómo es posible que esta persona tan practicante y tan creyente de Eucaristía, de retiros espirituales, viaja por todo el mundo? ¿Y por qué tiene esa lengua tan terrible y de prohibida? La dureza de corazón. Los grupos que estaban en contra de Jesús, dureza de corazón, fariseos, que la palabra fariseo no es que signifique hipócrita, sino que el comportamiento de ellos era tan doble que al fin y al cabo esa palabra fariseo en el mundo la equipara con el hipócrita, porque el comportamiento era más por ese lado. ¿Tenían cosas buenas? Sí, claro que tenían cosas buenas, pero brillaba más la hipocresía y la doble personalidad. Le preguntan a Jesucristo, se quedan mirándolo, que curó a una persona que tenía una mano paralizada. Entonces Jesucristo los invita amablemente a pensar, en lugar de juzgar y criticar al otro, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o acabarla? Y dice la Biblia, se quedaron callados. ¿Por qué será que el hipócrita se queda callado y no le dice a la persona de frente las cosas? No, se quedaron callados. Entonces Jesús le dijo al hombre, extiende la mano, y quedó curado. Los fariseos se fueron con los herodianos hipócritamente y se fueron a planear cómo mandar a matar a Jesús de Nazaret. Ese es el evangelio de hoy, que uno no puede decir eso pasó allá en el evangelio, pero hoy no. No, diariamente uno está escuchando esa dureza de corazón. Ese es el tema que vamos a pensar hoy. Si yo tengo esa dureza de corazón, si yo soy como ese modelo de personas que me encuentro al otro, lo abrazo, me sonrío, le digo, y después de cuando va a la esquina le digo, chele ojo a ese. Dureza de corazón. La dureza de corazón no va con los nobles y grandes sentimientos que debe tener alguien que conoce la palabra de Dios y vive según la palabra de Dios. No va, no es compatible. Hay un salmo en la Biblia que es el Salmo 118 y completa una definición perfecta. El Salmo 118 dice, la bondad de Dios se manifiesta en su benevolencia. Su ser infinito es bueno con todos sus atributos y todo lo que hace es para el bien de Dios, de las personas. La bondad de Dios nunca se agota. Salmo 118 describe el ser de Dios. Una persona de fe, un católico, debería resplandecer por la bondad, por la nobleza de corazón. Debería ser así. No debería ser el juez de la parroquia. No debería ser la persona doble que lo saluda y habla de ti a espaldas tuyas. No, no debería ser así. María Santísima reconoce desde la fe y desde la humildad la bondad de Cristo, el Creador. Miró con bondad la humillación de su esclava. Capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, verso 46. También tenemos otro ejemplo que se llama el apóstol San Pablo, y San Pablo nos enseña los actos de los que debe gozar una persona que tenga un buen espíritu. Los frutos de un buen católico deben ser la bondad, la paciencia, la afabilidad, la mansedumbre y el dominio de sí. Oigan eso tan bueno. San Pablo dice, ustedes tienen que ser así, que no los conozcan por cosas feas allá afuera en la sociedad,
Que no digan pilas, ahí viene chismoso, cállese porque ahí viene y lo mete en un cuento, calle, no diga nada. No, que no digan eso, dice San Pablo, la bondad, la paciencia, mansedumbre, dominio de sí, distinguen a un buen creyente. La Eucaristía, por ejemplo, es un excelente sacramento para aprender la bondad, la generosidad y la caridad. Ahí tenemos un sacramento que ese sacramento lo celebra la Iglesia Católica todos los días, la Eucaristía. La bondad eucarística de Dios supera la inequidad de los seres humanos. Decía el profeta Eliseo, porque así dice el Señor, comerán y sobrarán. Dios tiene para todo el mundo. Segunda de Reyes capítulo 4. Nos convertimos como en testigos de la caridad con los demás y así lo enseñó el Papa Benedicto XVI. El Papa decía, en la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios para con cada persona. Nace así, en torno a la Eucaristía, la caridad para con los demás. Oigan, ¿dónde nace la caridad? Precisamente en la Eucaristía. Precisamente en la Eucaristía nace la caridad para con los demás. La Eucaristía no es para ir a juzgar a los demás. Nace la caridad, es todo lo contrario, dice el Papa Benedicto XVI. Y el Papa Francisco nos pide estar muy atentos a no tener un corazón duro. ¿Por qué un corazón tan duro? No logra comprender ni siquiera los más grandes milagros de Dios. Un corazón se endurece cuando se encierra en sí mismo, cuando la persona es orgullosa, autosuficiente, vanidosa. Dios le pregunta al mundo, ¿usted por qué es tan de dura cerviz? Esa es una palabra muy hebrea, de cerviz. ¿Por qué tiene esa cabeza tan complicada? ¿Usted por qué es tan complicado? Dice la Biblia, capítulo 32 del libro del Éxodo, ¿por qué tienen una dura cerviz? ¿Por qué son tan duros ustedes con las demás personas? Hemos aprendido a vivir una religión sin dureza de corazón, con la bondad, con la mansedumbre, con la grandeza y con la caridad que nace de la Eucaristía. ¿Por qué hay personas que son tan duras para hablar y tratar a los demás? Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.